Corte Directo, un espacio para conocer a los principales referentes geotécnicos y sus historias, conducido por el ingeniero civil Omar Núñez. Estamos ya en el capítulo 6 de nuestro programa Corte Directo Podcast. Estamos muy contentos, hemos tenido muy buena acogida con los capítulos anteriores, así que seguimos con mucha energía. Y hoy día vamos a estar con una especialidad muy familiar a lo que hacemos los geotécnicos, que es con la geología. Y tenemos el honor de estar con Alejandra Cerey Amador. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Voy a darle una explicación de quién es Alejandra. La conocen, obviamente, la mayoría de nuestro público, pero quiero hacerle una pequeña presentación de ella. Alejandra Cerey Amador es geóloga, magíster y doctora en ciencias, mención geología de la Universidad de Chile, con diplomado en hidrogeología aplicada a la minería y medio ambiente. Actualmente es investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O'Higgins y presidenta de la Asociación Chilena de Ingeniería Geológica, la ACHIGEO. Se especializa en las geociencias aplicadas, abordando riesgos y peligros geológicos en cascada, remociones en masa y geotecnia. Bueno, el título de este podcast es Geotecnia, Geología y Cambio Climático. Entonces le vamos a hacer la primera pregunta a Alejandra, y si nos podría explicar un poco la diferencia, ¿cierto?, entre geología y geotecnia, o un poco, vamos a estar conversando de ello, digamos, pero las diferencias y en términos de escala, o cómo lo ves tú. Feliz de nuevamente estar aquí y seguir conversando, no solo en los congresos, los simposios que nos hemos encontrado un montón, sino que ir profundizando en lo que es la interdisciplina, ¿ya? Que justamente cuando se entrelazan y vemos un proyecto desde una mirada, en este caso geotecnia, y desde la geología. Y ahí voy a introducir al tiro como 3 conceptos claves que van a ir siendo, los vamos a ir tomando a lo largo de esta conversación. Que uno es los peligros geológicos en cascada, ¿ya? Que cuando ocurre un gatillante, que puede ser un sismo o una lluvia, después hay una consecuencia que puede ser un tsunami, si es un terremoto, una remoción, y eso en el corto plazo. Después en el largo plazo o en el mediano plazo también pueden seguir siendo otros efectos, así como el efecto dominó, que se inicia uno y después hay un montón de efectos. Ese es el concepto de peligro geológico en cascada, donde ahí el gatillante puede ser un terremoto, puede ser la lluvia, ¿sí? O puede también estar dentro de la cascada de eventos. Y los otros 2 conceptos importantes es, bueno, el tiempo y el espacio en realidad es la escala. Yeah. Quizás geotécnicamente hablamos mucho de escala local, ya escala 1.1000, 1.20.000, pero en la geología hablamos de una escala que puede ser regional o de la cuenca, ¿sí? Entonces ahí se introducen muchas otras ramas de la geología, ¿cierto? Que está la geología estructural, la geología tectónica, ¿cierto? La geología regional o la geomorfología. Entonces ahí vemos este espacio en una escala que puede ser regional y vemos entonces si hay fallas ocurriendo, si los ríos o los glaciares han pasado por ahí. Entonces ahí está la escala regional y también temporal, porque estamos viendo la historia en ese paisaje, ¿sí? Y en la escala temporal de la geología hablamos de millones de años, miles de años, y de repente en la geotecnia, ¿cierto?, en la ingeniería civil hablamos de una escala humana, ¿ya? Del proyecto, de la vida útil, del embalse, 50, 100 años, ¿cierto? Entonces ahí son escalas distintas temporalmente y también espacialmente. O se me ocurre pensar en un proyecto civil, por ejemplo, no sé,
la construcción de un edificio, que hemos hablado harto también en las charlas de edificios, y nosotros hacemos la exploración geotécnica a través de distintos métodos, ¿cierto? Como calicatas, que usamos harto en Chile, o sondajes, y nuestra escala local es el terreno. No salimos del terreno, digamos, no sé, 200 metros por 200 metros, una manzana, ya es grande para un edificio, digamos. ¿M? Y en lo temporal se me ocurre relacionarlo con, por ejemplo, un suelo fino al cual le vamos a estudiar consolidación. Y los tiempos de consolidación pueden variar, no sé, depende del suelo, ¿cierto? Pero hasta un año, 2 años, 3 años a lo más, Claro. que temporalmente hablando, comparado con los millones de años que manejan en geología, es mucha diferencia. Sí. Y desde la geología, ese suelo entendemos de dónde viene. Si un suelo si es transportado, ¿ya? Por el río, por el glaciar, o si es un suelo de origen que no se movilizó, que es un suelo residual. Entonces ahí también, cómo se produce ese suelo, hay un origen geológico. ¿Sí? Ya. En otros capítulos aquí han hablado como de los suelos de origen glaciar, ¿cierto? Aquí en Santiago, en la cuenca de Santiago, estamos acostumbrados al suelo de origen fluvial, aluvional, ¿cierto? O las gravas consolidadas ahí de Santiago. Pero en otras partes de Chile, ese suelo tiene otro origen. Entonces ahí está de nuevo la escala temporal, de cuántos miles de años se formó ese suelo, y la escala local, si es un proyecto, y ese proyecto en dónde está inserto en el contexto geológico. Ok. Ya que también vamos a hablar de cambio climático, ¿nos podrías definir un poco este concepto de cambio climático? Es algo muy básico, lo sé, pero nuestro público de repente necesita una explicación. Yo también. Sí. No cómo afecta, porque lo vamos a ver un poco más adelante, pero ¿cómo definiría este cambio climático general del mundo? Igual dentro de la geología también han ocurrido cambios climáticos de origen natural, ¿cierto? Esto de ver la era del hielo o que también muchos continentes, que son cambios que han ocurrido a lo largo de la Tierra y que han tenido cambios climáticos naturalmente, ¿sí? Ujú. Entonces, desde la geología se ha estudiado también cómo han sido esos cambios, también hay muchas extinciones masivas de especies. Pero sí, la diferencia con el actual cambio climático es que es de origen principalmente antrópico, es decir, nuestra especie es la que genera esos cambios acelerados, ¿ya? Y también esa extinción de otras especies, ¿sí? Entonces, La gente que duda de eso está totalmente equivocada, entonces, ¿no? Hay un cambio un por causa origen antrópica, sí o antrópica sí. importante, Sí o sí. sí, sí o sí. Y ahí de nuevo, el tiempo o la velocidad de los procesos es muy distinta a la velocidad con que ocurren naturalmente esos procesos. Ya. Entonces hay una aceleración importante en las temperaturas, en cómo va a cambiar eh, el clima en función a si lo comparamos naturalmente. Ujú. Entonces hay una aceleración exponencial de los cambios. Perfecto. Bien. Y volviendo un poco a, a esta relación y familiaridad que existe entre la geología y la geotecnia, ¿qué papel, desde tu punto de vista, juega la geología dentro de la geotecnia? Dentro de los Eh, proyectos geotécnicos que te ha tocado trabajar, digamos, cuál es no el aporte, sino que la relación ahí que existe? Que ujú, muchas veces para los geotécnicos que nos ven, estoy seguro que de repente es escaso esa relación, uno lo ve como algo un poco lejano a veces, claro. pero Ahí igual podemos hablar harto, pero quizás en nuestro país estamos como muy segmentados. Y a pesar de que, bueno, yo vengo de la Universidad de Chile y a pesar de que estábamos en departamentos colindantes, sí, pero en vecino, realidad no hablábamos. Entonces sí, esto de la interdisciplina, que era lo que hablaba inicialmente, no se hace con que, oye, ahí está el geólogo, la geóloga, ahí está el ingeniero, la ingeniera y conversen, sino hagan, hagan este proyecto, sino que realmente entender los conceptos eh, y también ver el proyecto desde esas distintas perspectivas. Tanto para la geotecnia, aquí
trabajamos mucho lo que es la mecánica de suelo, que es el ingeniero y la ingeniera civil, y la mecánica de roca la trabaja más el minero o la minera, ¿cierto? Entonces también está bien polarizado quién hace la mecánica de roca y quién hace la mecánica de suelo. Ujú. ¿Ya? Y en ambos proyectos siempre la geología también está como muy escasamente, ¿sí? Pero cuando se integran estas distintas visiones, podemos de nuevo ver que quizás hay una falla que controla ese cambio en en el suelo o en el macizo rocoso, o que ahora por el cambio climático también pues, el agua o la intensidad de agua que está en el proyecto es distinto a como si fuese naturalmente. Entonces la perspectiva en un relave o en un embalse, si hay fallas o la geomorfología es sumamente relevante en la escala, en las distintas escalas, escala del proyecto, escala local y también a lo largo del proyecto. Si inicialmente se conectan mucho más la geología con la geotecnia, nos vamos a encontrar sorpresas durante el proyecto, ¿ya? Por ejemplo, bueno, yo he trabajado en proyectos de embalse, entonces ahí también es muy distinto lo que tiene el presupuesto de la minería de lo que es el presupuesto de Obras embalse, públicas. de obras públicas. Ujú. Entonces, saber cómo va a ser la proyección para la excavación, para el sostenimiento de un túnel, cuando no tenemos ni un sondaje de ese túnel proyectado, es muy difícil después eh, ver los problemas que podemos tener durante la construcción y posterior a la construcción. Entonces, en términos de inversión o financiamiento, si hacemos esta integración o interdisciplina antes del proyecto, después nos vamos a tener sorpresas y Mm. tener que apagar incendios durante el proyecto, ¿ya? En nuestro país estamos muy acostumbrados a la emergencia, ¿ya? En vez de la prevención, ¿sí? Mm. Y eso también nos pasa en los proyectos, ¿ya? Con el terremoto del 2010, ¿cierto? Ahí cambió ONEMI a CENAPRED, pero porque justamente también seguimos siendo un país muy reactivo. Y Ujú. también lo vemos las normas, ¿cierto? Ujú. Que el terremoto del 84, perdón, 85 después activó la actualización de la norma sísmica y eso ahí la comunidad geotécnica fue muy importante porque también es como aprendamos de los errores, ¿cierto? Ujú. Pero tenemos harto que seguir ahí conversando como comunidad geotécnica o profesional para ver si podemos aportar justamente al cambio climático que tiene otras velocidades, otros tiempos que el día de hoy nosotras y nosotros no estamos acostumbrados. De hecho, solamente el hecho de decir geotécnica, cambio climático, hay un link. Eh, Hay casos muy relevantes que lo vemos como muy puntual en nuestro país, es como esto nunca más va a pasar. Pero si lo pensamos bien detalladamente, ha pasado y lo vemos como algo que es así En, como que no va a volver a pasar. Pero, en relación a la prevención, fíjate, me acuerdo que yo en mi época de estudiante hice una práctica en Chilgener, ¿ya? ¿ya? En la central Olivares, ¿ya? Una central de paso en Río Colorado, Río Olivares, está el Río Colorado, se juntan, que eso estaba en Olivares. Y me acuerdo que yo venía con una formación de diseño de centrales del tipo Endesa. Y Ajá. Endesa lo que hacía era hacer todas las prospecciones primero, lo que tú me estabas Sí. diciendo. Y hacían sondaje a través de los cerros, tenían que pasar túneles, ¿cierto? De largas dimensiones, qué sé yo. Pero llegó Kirchner y llegó con una idea de diseñar sobre la marcha, un método que se llama DAI, es Design as you go, ¿ya? ¿Ya? Y ellos se la jugaron con el proyecto, ahí está el proyecto preliminar, muy general, casi nada de sondaje, muy poco, y hagamos los túneles. Y empezamos a hacer los túneles y montaron una oficina de ingeniería Ah, ok. ahí mismo en Colorado. Y ahí diseñaban sobre la marcha. O sea, estaban con maquinaria, tuneleras, qué sé yo, todos los métodos constructivos. Pero no sé si fue el óptimo o fuera una pérdida, no sé cómo fue el resultado de eso, pero curioso que hayan cambiado este método de hacer las prospecciones primero y estar seguro del proyecto que iban a diseñar, digamos. Entonces, ha cambiado mucho todo, digamos, ha cambiado mucho eh, a futuro. Estaban las dos opciones de hacer eso. ¿Mm?
Oye, y respecto a, mm, a esta relación que existe entre la geología y la geotecnia, ¿crees que puede llegar a ser crítica en algún proyecto? O sea, O sea, ya está siendo está crítica. siendo crítica. Ah, El, el caso del edificio Kandinsky, así se dice, no me acuerdo si... ¿ya? eh, que ahí, sí, Kandinsky, ahí sí. Que también hay muchas personas trabajando en la construcción de ese edificio, ¿cierto? Y por un tema de alcantarillado, ¿cierto? Empieza este socavón. El 20, agosto 2023, de nuevo, lluvias intensas. Se generó, sí, el 2023 fue muy importante porque también fue como muchos desastres por Sí, las por lluvias lluvia, intensas y dentro de eso estaba este edificio. en Reñaca. Claro, pero ahí todos los profesionales decían, no, pero aquí el que tiene la culpa es este otro profesional, quien tiene la culpa es este otro profesional, el que dio el permiso fue este de acá. Pero ahí si hubiésemos visto el proyecto interdisciplinariamente, quizá hubiésemos proyectado que una alcantarilla iba a colapsar todo el sistema, ¿cierto? Mm, Y mm, ahora estamos de nuevo en la emergencia, pero sin prever anticipadamente ese problema y hubiese sido mucho más barato eh, inicialmente que ahora el costo de arreglar ese problema geotécnico. ¿Sí? mm, Y de nuevo, se piensa que ese problema fue muy puntual, pero o esas lluvias quizás no van a volver a existir. Y cuando se diseñan estas obras de arte, también de nuevo es con un diseño de un periodo de recurrencia que nunca vayan a considerar una lluvia como el 2023. ujú, ujú. Entonces ahí todas las alcantarillados están diseñadas para lluvias que son anormales a nuestra escala de trabajo Claro. ingenieril y también Mm, actualmente. mm. Sí, pues. Hay un tema, bueno, a nivel macro hay un tema de costo ahí importante, porque en mi época de hidráulico, de trabajar en Hemos, me acuerdo que estaba a cargo del agua lluvia esa empresa, Ujú. y el diseño de colectores de agua lluvia no se podía hacer para un periodo de retorno ni siquiera de 50 años, un periodo de retorno muy, Son 5 años, ¿no? 5 años, muy bajito. Tal. Entonces, el resto del tiempo, cuando hay una lluvia cada 10 años, cada 20, o para qué decir cada 100, que es una lluvia mucho mayor, digamos, eh, la ciudad se inunda nomás, ¿no? No hay presupuesto que resista, es un diseño 100% seguro. Es así, y va a volver a pasar en Santiago, si los diseños de los colectores de agua lluvia son así, o sea, nos va a tocar una lluvia centenaria y se va a inundar. Claro. Entonces, así funcionamos. Oye, y hay un tema que tiene que ver con la educación de geología a los ingenieros Ujú. en general y en particular también hoy día a los ingenieros geotécnicos, digamos. Eh, yo sé que en algunas universidades se han eliminado los ramos de geología general para los estudiantes de ingeniería. No, no así en mi época, yo tengo un ramo de geología que era obligatorio, digamos, la geología general. Pero hoy día han desaparecido en muchas universidades, fíjate. Sí, es que Eh, igual ahí es ¿qué está como pasando si es tan importante? que la ¿Quién no actualización está también. viendo el problema? Ah, Que igual también ahí las universidades tienen otra visión dan mucho acortando las mallas, que cuando nosotros estudiamos eran 6 años, ujú, ¿cierto? Y ahora lo que se busca es acortar las mallas, y eso es cortar ramos. Entonces también, claro, y la geología, para el que es ingeniero o la ingeniera civil, claro, no es propiamente tal dentro de la estructura o de la base sólida de formación. Entonces puede ser también visto como un ramo complementario. Entonces ahí también puede aportar en este acortamiento de las ramas, del ramo o del tiempo de formación y también da más diversidad para que tengan ramos complementarios. claro, mm, claro. Uno pensaría que hay otros ramos mejor dejar
fuera otro ramo y no la geología en sí, digamos. Ahora, o al menos para los ingenieros estructurales y geotécnicos, dejar como obligatorio geología, pero no Pero está ahí haciendo así. claro, la toma de decisiones, Sí. Em, ¿Cuáles son los cambios climáticos más significativos que anticipamos y deberíamos prepararnos, digamos, para... está difícil la Está pregunta. difícil, sí. O sea, más que nada que prepararnos, eh, yo creo que nuestra forma de ser es más de alegar, ¿cierto? Oh, chuta, ¿por qué nos pasó esto como país? Somos muy, de nuevo, como en la emergencia, así como ¿por qué nos sucedió esto? ¿Por qué este terremoto? ¿Sí? Pero este cambio de ley también de ONEMIA Senapred que busca esa prevención, ¿cierto? Esa visión preventiva, igual desde mi punto de vista va a tomar años para poder llegar a esa, porque es salir de la zona de confort, de esperar a que la emergencia solucione el problema rápido, pero seguimos cayendo en cómo enfrentamos el desastre. Y los desastres no son naturales, ¿ya? Los desastres tienen el comportamiento social y el comportamiento de origen natural, ¿ya? Pero asociar o adjudicarle a la naturaleza todos nuestros problemas también es no Es hacerse injusto. cargo también de que el cambio climático viene también es antrópico, ¿sí? Ujú. Entonces, desde ahí es como esta interdisciplinariedad es la clave justamente para tomar el cambio climático desde distintas perspectivas, porque el cambio climático nos afecta a todas y a todos. Entonces, que solo una disciplina lo tome o lo resuelva, igual es bueno, quedarnos en la zona de confort. Entonces, si lo integramos desde todas las perspectivas para ver qué cambia, porque también cuáles son las velocidades o estas lluvias o estos ríos atmosféricos, cada cuánto van a suceder, porque es como una intensidad de lluvia así en un tiempo récord. Entonces es realmente el agua también geotécnicamente es un gran desafío ya que lo sabemos. Ahora como esa intensidad de agua en un corto tiempo, eso no sé si estamos preparados como comunidad profesional para enfrentar esos desafíos, esos problemas, porque vamos a decir, ay, pero es que el tiempo de retorno era otro, o a mí nadie me dijo que venía esta lluvia o podía ser esta lluvia tan intensa. Y ahí tengo otro caso que yo creo que nadie lo recuerda, que es la tragedia del estero Minte, el 7 de mayo de 1995, que también el gatillante fueron las lluvias, ya 190 milímetros en el día. Pero minten entre Puerto Vara y Ensenada, Ensenada. sí. Y también ahí fue una alcantarilla. Entonces, el camino, la carretera se inundó, el camino se inundó, el badén, o sea, el terraplén se inundó, colapsó la alcantarilla y fue un socavón en el camino, en la noche. Entonces empezaron a caer todos Los autos. los autos, sí. Solamente hubo un sobreviviente y fallecieron 27 personas, de las cuales más de la mitad eran niños y niñas. Entonces ahí de nuevo también lo mismo que en el edificio Kadinsky, una alcantarilla y que cómo se construyó ese Terraplén. camino, no creo desde ninguna perspectiva que hubiese estado errado en los cálculos o en el diseño, Nadie quiere hacer un diseño mal hecho, claro, no, pero no. faltó colaboración. Pero claro, ¿quién iba a diseñar para esa cantidad de agua en tan corto plazo? Lo mismo para el terremoto del 2010, ¿cierto? Que colapsaron muchos terraplenes de caminos por el suelo que estaba bajo esos terraplenes. Entonces ahí en nuestro país como tenemos el gatillante lluvia y ahora el gatillante agua, ¿ya? Pero en cantidades muy intensas que colapsa o que inunda todo. Entonces, no sé si como comunidad estamos preparados para enfrentar esos desafíos o tomarlo de nuevo como el 95, que fue un caso extraño. Y de nuevo, que son una alcantarilla y de nuevo estos efectos
que nunca pensamos que iban a suceder. Y es uno de los accidentes ¿Tú sabes si se más está graves. haciendo investigación del tema en sí interdisciplinario que tenga que ver con no estudiar un tema en particular de la geotecnia o la geología, digamos, y actuar en conjunto, sino que ver la parte más filosófica de la interacción entre distintas disciplinas? Sí, ¿Sí? igual ahí ¿Hay está, investigación de ese sí, tipo? está Ya, el interdisciplinario y el transdisciplinario. ya. Porque quizás estamos más acostumbrados al multidisciplinario, que es como que cada cual hace lo suyo y como te decía, así como... Se arma un poco, ya. Pero el inter es que realmente hay una eh, integración justamente del conocimiento mutuo, ¿cierto? Claro, claro. Eh, y ya el trans es que podemos como traspasar esa información, esos conocimientos con la comunidad o la comunidad incluso nos da información para poder hacer esa investigación. Ujú. Pero tanto en las universidades y están buscando estos proyectos, ANIC también está financiando proyectos inter y transdisciplinarios y es lo que también dentro de la investigación estamos apuntando hacia eso. Eh, porque de nuevo ninguna disciplina tiene la respuesta absoluta y menos con el cambio climático, que es algo que todos y todas tenemos que ser parte de la solución. Yo sé que tú conoces a harta gente de nuestra área, digamos. Has estado muy relacionada a través de las conferencias internacionales, trabajamos juntos, de hecho, en el Panamericano, y conociste a muchos geotécnicos. ¿Viste algunos trabajos de geotecnia en ese congreso exclusiva? Y también había de geología, están las dos cosas, ¿cierto? ¿Te parece, te queda una sensación de que a los geotécnicos les falta geología? Bueno, a mí sí, a mí me queda clarísimo, que lo veo mucho acá en el laboratorio, digamos, nos hacen consultas de repente que tienen que ver más con la parte geológica y ahí quedamos un poco débiles, pues te llamamos por teléfono a ti con las consultas que corresponden. ¿Pero te parece que hay como que le falta a la carrera un poco más de geología? Sí, como que igual Mm, dentro de las sociedades hemos intentado hacer este match, pero claro, como que quedamos mm. cortos, pero estamos ahí haciendo la intención de hacer más match. Más match, ya. Oye, hay un tema que tiene que ver un poco con lo que hacemos acá nosotros, ¿ya? Y es tratar de clasificar el suelo. Ajá. ¿Ah? Nosotros clasificamos el suelo a través de una norma ASTM, ¿cierto? Y le damos una nomenclatura, ¿cierto? De arcilla, de bajo plasticidad, digamos, qué sé yo, limo, etcétera. Y para eso, em, para detectar que es una arcilla, la metodología que existe hoy día es a través de los límites de Atterberg. Ajá. ¿M? Y el índice de plasticidad, qué sé yo. Eso nos dice que el suelo tiene arcilla, pero nos dice el origen del mineral de arcilla, ¿cierto? Hay otras formas que uno podría estimar, ¿cierto? Que si se trata de una monmilionita, podríamos estar hablando de un suelo más o menos expansivo, qué sé yo, una arcilla expansiva. Pero hay también una carencia ahí, ¿o no? Hay tanta arcilla ahí, según el libro de Wesley, él habla de las aloicitas, de las hilitas, Sí. de los alofanes, qué sé yo. Hay muchas variantes de la arcilla, ¿no? Eh, ¿Tendrías alguna recomendación o puede ser eso de más utilidad para un geotécnico? ¿Conocer la parte mineralógica Sí, con por más supuesto. O precisión? sea, es que igual ahí tenemos dos cosas distintas para el mismo nombre, arcilla, que es el tamaño arcilla y está el mineral arcilla. Ya. Para nosotros los geotécnicos El tamaño es arcilla, es sí, el tamaño, sí. ¿ya? Pero Mm. ahí tenemos esa diferencia, que es en geología y también como yo soy ingeniera, o sea, geóloga geotécnica, pero ahí esas dos distinciones, que el tamaño y el mineral. Y de repente puede suceder que tenemos una arcilla, tamaño arcilla también. Así, Ujú. ¿ya? Claro. Pero sí, pues el origen de ese suelo trae mucha información y también cómo se va a comportar. Las arcillas tienen memoria de cómo se compactan. Ujú. Entonces, el suelo ahí tiene memoria en su formación y desde la resistencia también. Perfecto, perfecto. O sea, ¿recomendarías, ponte tú,
algún ensayo o alguna investigación Ir a adicional? terreno, ir a terreno. Ir a terreno. Sí. Y ahí detecta directamente. Es que el terreno es siempre donde tienes mayor información, de nuevo, la Ya. cuenca, y ahí ves directamente dónde está el terreno, el proyecto, Y y, puedes entender la mineralogía de la o sea, el tamaño en terreno, pero claro, después con estudio laboratorio, se puede determinar el origen Mm, de esa arcilla o el nombre de la arcilla. ya, Pero el perfecto, terreno es base para el geotécnico o geotécnica. perfecto. Con lo que tiene que ver con el terreno, em, nosotros cuando hacemos la exploración geotécnica terminamos con lo que le llamamos una caracterización geotécnica, Ujú. ¿cierto? Y ahí identificamos suelos, ¿cierto? Más gruesos, más finos, con ciertas características. También de repente a mí me dan ganas de incorporar ahí el origen del suelo. Como tú mencionabas al principio, dijiste que podían ser suelos transportados, ¿cierto? O sedimentarios, ¿verdad? O del tipo residual, que son formaciones locales ahí directamente por meteorización física o química, ¿cierto? Algunos de estos fenómenos. ¿M? Esa parte es más, yo lo digo más geológica. Eh, Normalmente no la ponemos mucho en las caracterizaciones geotécnicas. Deberían estar, sí o sí, ¿ah? Sí, una buena, Claro. buena recomendación ahí. Buena razón. Sí. Entonces, ¿tú les recomendarías a las consultoras de geotecnia en general que tengan a su geólogo o geóloga eh, Sí, su asesoramiento de ahí. asesoramiento permanente, Sí. ¿verdad? ¿Te ha tocado hacer eso? ¿Sí? Asesorar ese tipo de proyectos geotécnicos Sí, he estado como para embalses de factibilidad de embalses también y Perfecto, en relaves para mineras y perfecto. mapeando sondajes, terreno. Y si no llegara al extremo, va a ser bien polémico, va a ser ruido. ¿Crees que algunos proyectos geotécnicos deberían ser firmados, ponte tú, por ambos profesionales, tanto geotecnia como geología? Eh, Ponte tú, no sé, si nos piden un estudio de la estabilidad de taludes, mm, de un corte, un camino de 40 metros de alto de repente. pero Entonces, hay algunos proyectos sí, pues sí, pues, firma el geólogo, sí, es más geólogo, sí. sí, Es que no, mm, lo que nosotros nos ha tocado ver es que muchas veces se pide un no estudio lo de taludes solicita, claro. y nadie dice nada, digamos. Mm. Entonces, ante una normativa un poco más exigente, a lo mejor Es que hay las sería mismas bueno. prácticas después de las asesorías. Después, claro, pues la exigencia también de la mirada geológica y que también o sea, cuáles son las responsabilidades también. mm, Sí, al final firmar un proyecto después igual implica una responsabilidad legal. Justamente, justamente. Entonces, si alguien va a hacer un juicio, tiene que haber una normativa, porque Ujú. los abogados se basan en normas, ¿cierto? O en leyes, ¿verdad? Entonces ahí va la otra pregunta. Eh, ¿hay alguna carencia de alguna norma que, que falte? Sí, pues ahí Ponte, falta harto como las normativas. pero que relacione estas dos ciencias tan Sí, cercanas, sí, como la integración dentro del quien trabaja para los proyectos y también como las medidas de mitigación. Estamos más acostumbrados a las estructurales, pero también, pues, ¿quién se encarga de las medidas de mitigación no estructurales que son justamente para las comunidades? ya, ya, También nosotros entregamos el proyecto y después ya el mandante claro. puede tomarlo o puede no tomarlo o buscar otra asesoría, otra consultora para que le haga el mismo proyecto. Ujú, perfecto. También de nuevo eso, cómo trabajamos, estamos muy acostumbrados a trabajar, ¿cierto? Para lo que me mandaron, ¿cierto? Pero después, cómo continúa o llega a su final, o si no llega a su final, o hay una comunidad y tampoco nos hacemos mucho cargo, po. Y Ujú. después el Estado el que tiene que hacerse cargo con estos problemas o riesgos geotécnicos Ujú. en cascada por el cambio climático, por una alcantarilla. Por una alcantarilla. ¿Sí?
Está el caso hoy día actual de los incendios del sur. Ajá. Claro, no es cambio climático, pero pensar que también podría ser cambio climático, el fenómeno, mucho calor, viento, ¿cierto? Eh, que claro, uno piensa que esto es un desastre porque alguien prendió fuego ahí o fue negligente, pero a lo mejor no habría pasado en otras condiciones climáticas, digamos. Pero ahí de nuevo, pues la normativa es la solución, de nuevo, así como quién norma el uso de suelo, porque que era antes para un predio que es protegido por su biodiversidad y después de la quema, después una minera o un proyecto ingenieril puede usar ese territorio. Ahí de nuevo es normativo cómo se rigen o cómo se hacen los cambios de suelo. Y ahí están los planes reguladores que también de nuevo se cambian en nuestro país cada 10 años, pero vemos que el cambio climático acelera los procesos y hemos tenido, por ejemplo, una sequía, una mega sequía de 10 años. Si estos planes reguladores se cambian cada 10 años, entonces no necesariamente integra la temporalidad o la variabilidad en el territorio por estos desastres que pueden ser de origen natural, ¿ya? O socionaturales, como me gusta Claro. más llamarme a mí, o que son antrópicos como los incendios forestales. Oye, yo sé que estabas haciendo clases a los ingenieros geológicos, ¿no? En geología, Ahí en la ingeniería Universidad Higgins está Ingeniería Geológica. geológica, sí. Y esa carrera es un poco un intento de juntar las dos especialidades o está lejos, Es que, o es más cercana a la geología o... buena pregunta, dentro de bueno, en nuestro país estamos más acostumbrados a la ingeniería civil y a la geología como separada. En otros ¿Mm? países está la ingeniería geológica. Y también hay ingeniería para todo también en el mundo, ¿cierto? Ya, Hasta ingeniería humanitaria. ya, Em, pero claro, en otros países está dentro de la malla de las del opciones plan la común de ingeniería ingeniería. geológica, pero en nuestro país está como solamente 3 universidades tienen esa ingeniería. Ya. Y una de ellas es la Universidad O'Higgins. Ahora está la Santísima y ahora está el Temuco. Y el plan de estudio incluye hartos ramos de ingeniería y varios ramos, me imagino, Claro, de es el match geología. entre geología y geotecnia. Ya, Sí, ya, sí, tienen mecánica de suelo, mecánica de roca, ya, ingeniería geológica también, perfecto. sí. Eso Volcanología, sería una cercanía mejor sí, todavía. ¿Mm? como bien. Pero también son 5 años. También como que se van sacando ramos a medida que se va adaptando o mejorando las mallas. Perfecto. Y bueno, mira, para terminar, em, creo que un poco lo dijiste, ¿ah? Pero si se pudiera dar algún porcentaje al cambio climático que estamos teniendo hoy día, Ujú. a la parte antrópica y a la parte natural, ¿qué porcentaje le daría a la parte antrópica? A la principal. ¿La principal? ¿Un Sí, 80%, ¿sí? o más, ¿O claro. más? Ya. Que igual intervenimos harto, Mm, querámoslo o no, y en realidad está en el desafío de nuestra comunidad profesional es, como dices tú, hagamos o intentemos hacerlo lo mejor que podamos, o sea, dar lo mejor de nosotros, ¿sí? Y también las normativas o el mejoramiento de las normativas es harto la comunidad profesional. sí, sí. Entonces, te felicito de nuevo por hacer estas intervenciones. Para mover la sociedad también, porque si nadie la mueve, nadie la choscanea un Nadie se poquito. entera, así que bueno. Bueno, Eh, yo tengo mi esperanza es que lo vean harto los alumnos. Mis alumnos es condición obligatoria que los vean, pero los invito a todos los que son profesores que inviten a sus alumnos a ver estos programas porque pueden ser de motivación. Si lo que estamos buscando son ingenieros geotécnicos, geológicos, está ideal. ¿M? Te agradezco mucho, Alejandra. Gracias, Omar. Gracias por estar con nosotros y bienvenida siempre al laboratorio. Tú sabes que acá tienes tu Sí, casa. sí, Eso, muchas gracias. muchas gracias. Lo voy a tomar, Un- me va a un- venir aquí. por supuesto. Un aplauso entonces para Alejandra. Gracias.
Bien, entonces los invito para que vean nuestro próximo capítulo. Tiene que ver con mediciones de terreno y licuación de suelo. Así que están invitados, queden atentos, sigan nuestro canal, por supuesto, síganos en Instagram. Siempre vamos a estar publicando cosas nuevas. Hasta luego.